Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por su apoyo en todos nuestros relatos. Les recuerdo que ya tenemos un canal para los episodios del podcast y lo pueden encontrar en YouTube como Hablemos de Terror Podcast. Si no se han suscrito a nuestros canales, este es el momento indicado. Solo ese clic nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Así que si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like y compartirlo. El día de hoy, les voy a compartir 10 relatos cortos de terror. Algunos están basados en historias reales. Así que si están listos, relájense, suban el volumen y... Hablemos de terror. Era una noche envuelta en la furia de una tormenta invernal. Ana, una joven escritora de novelas de misterio, se encontraba sumergida en su trabajo, cuando el sonido estridente de su teléfono la sobresaltó. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa y familiar rompió el silencio. Era su hermana. Ella suplicaba por ayuda, desde la vieja casa de su infancia, un lugar en el que habían prometido nunca volver a pisar. Movida por un impulso protector, Ana tomó su abrigo y desafió la tormenta, conduciendo a través de caminos inundados y recuerdos olvidados hasta llegar a la casa. Aquella casa se erguía solitaria entre ráfagas de viento y relámpagos. La puerta principal, entreabierta, crujía con cada golpe de viento, invitándola a entrar. El interior de la casa estaba sumido en una oscuridad densa, apenas irrumpida por los destellos de la tormenta. Ana llamó a su hermana, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Buscó en cada habitación hasta que un detalle heló su sangre. El teléfono de la casa, el único medio por el cual Laura podría haberla llamado, yacía arrancado de la pared. Los cables estaban expuestos como venas abiertas. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana al recordar que Laura había fallecido en esa misma casa 2 años atrás, en circunstancias misteriosas. La realidad de la situación la golpeó con fuerza. Había recibido una llamada de alguien que no podía estar vivo. En ese momento, un relámpago iluminó la sala, revelando por un instante la silueta de una mujer al pie de las escaleras. Una figura que Ana reconoció inmediatamente, incluso en la penumbra. Era Laura, o al menos algo que se le parecía mucho, pero sus ojos vacíos y oscuros no mostraban signo de reconocimiento de vida. Ana, paralizada por el miedo y la confusión, apenas pudo susurrar el nombre de su hermana antes de que la figura se desvaneciera con el trueno, dejándola sola en la oscuridad, con la certeza de que algo en esa casa trascendía la lógica y la razón. Aquella llamada nocturna no había sido una invitación, sino una advertencia, un eco del pasado que aún clamaba por ser escuchado. Era una noche tranquila cuando Carlos, un taxista veterano de la ciudad, estaba a punto de terminar su turno. Las calles estaban inusualmente desiertas, bañadas solo por el resplandor intermitente de las farolas. Justo cuando se dirigía a casa, un hombre apareció de la nada en la esquina de una calle antigua, haciendo señas para que se detuviera. El pasajero, vestido con un traje anticuado que parecía sacado de otra época, subió al taxi sin decir palabra. Su destino, el viejo cementerio en las afueras de la ciudad. Carlos, acostumbrado a todo tipo de clientes y destinos, no le dio mayor importancia, aunque algo en el aire frío que rodeaba al hombre le puso la piel de gallina. Durante el trayecto intentó entablar conversación, pero el pasajero permaneció en silencio, mirando fijamente hacia adelante. Al llegar al cementerio, Carlos se giró para cobrar la tarifa, pero se encontró con el asiento trasero vacío. Confundido, salió del taxi buscando al hombre, pero solo encontró la puerta abierta y un antiguo reloj de bolsillo en el asiento. Su manecilla, marcando eternamente la medianoche. Intrigado y algo perturbado,
Carlos recogió el reloj y se adentró en el cementerio, guiado por una curiosidad que no podía explicar. Las tumbas bañadas por la luz de la luna parecían susurrar historias olvidadas. Finalmente, ante una lápida desgastada por el tiempo, encontró el nombre que heló su sangre. Era el mismo nombre que había visto en la licencia del misterioso pasajero. La realidad golpeó a Carlos como un viento helado. Había llevado el espíritu de un hombre que había muerto hace décadas, buscando regresar a su lugar de descanso final. El reloj ahora en sus manos era un objeto perdido en el tiempo, un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, Carlos dejó el reloj sobre la lápida, un tributo a un alma que quizás solo buscaba cerrar un ciclo. Mientras se alejaba, el viento pareció llevarse un susurro de agradecimiento. Desde esa noche, Carlos nunca volvió a pasar por esa calle y el reloj de medianoche se convirtió en un recordatorio constante de que, en su ciudad, las historias de fantasmas a veces son más reales de lo que uno quisiera creer. Lucas, un joven diseñador gráfico, se mudó a un apartamento antiguo buscando inspiración para su próximo proyecto. La primera mañana, cuando salió de la ducha, encontró un mensaje empañado en el espejo. Cuidado con el agua. Lucas, pensando que era una broma de algún amigo, lo ignoró. Sin embargo, esa tarde, una fuga inesperada en la cocina casi arruina sus bocetos. Al día siguiente, otro mensaje apareció. Las luces mienten. Esa noche, un cortocircuito dejó a Lucas a oscuras, tropezándose y lastimándose el tobillo. Los mensajes continuaron, cada uno seguido de un incidente que los hacía imposibles de ignorar. Lucas comenzó a documentarlos, buscando patrones o explicaciones lógicas, pero no encontró nada. Desesperado por respuestas, Lucas investigó la historia de su apartamento y descubrió que había pertenecido a una vidente en los años 20, conocida por sus precisas predicciones. La teoría de que los mensajes podrían ser advertencias del más allá comenzó a tomar forma en su mente. Decidido a enfrentar el misterio, Lucas esperó el próximo mensaje. Noche sin luna. Decía aquel mensaje. Esa noche Lucas se quedó despierto, observando. Pasada la medianoche, escuchó pasos en el pasillo. Siguiéndolos, llegó al espejo donde vio, no su reflejo, sino la silueta de la vidente, señalando hacia la ventana. Al mirar, Lucas vio a un ladrón intentando entrar y llamó a la policía justo a tiempo. Los mensajes cesaron después de esa noche. Lucas nunca supo si había sido el espíritu de la vidente agradeciéndole por escuchar sus advertencias o si simplemente había sido su propia intuición manifestándose. Sin embargo, decidió dejar el espejo en su lugar, como un recordatorio de que, a veces, las respuestas a nuestros misterios más profundos se encuentran en los lugares más inesperados. Elena, recién mudada a una antigua mansión que había heredado de una tía lejana, se dedicó a explorar cada rincón de su nuevo hogar. La casa, una estructura imponente de estilo victoriano, estaba llena de habitaciones que parecían susurrar historias del pasado. Sin embargo, una puerta en el segundo piso se resistía a abrirse, sellada sin razón aparente. Intrigada y un poco inquieta, Elena investigó la historia de la mansión y descubrió que la habitación sellada pertenecía a su tatarabuela, una mujer envuelta en misterio y rumores de prácticas ocultas. Una noche, impulsada por una mezcla de curiosidad y desafío, Elena decidió abrir la puerta a toda costa. Con la ayuda de herramientas, logró romper el sello y abrir la puerta, solo para encontrar una habitación perfectamente conservada, como si el tiempo se hubiera detenido. En el centro, un espejo antiguo dominaba el espacio, y al acercarse, Elena sintió una brisa fría y escuchó un sollozo suave, pero la habitación estaba vacía. Aquella noche, el sollozo se intensificó, resonando por los pasillos de la mansión. Elena, siguiendo el sonido, se encontró una vez más frente al espejo. Esta vez su reflejo estaba borroso,
y detrás de ella, en el reflejo se vislumbraba la figura de una mujer llorando, vestida con ropas de otra época. Convencida de que el espíritu de su tatarabuela estaba atrapada en el espejo, Elena buscó la ayuda de un experto en lo paranormal y juntos realizaron un ritual para liberar el alma atormentada, revelando una historia de amor y traición que había condenado a la mujer a permanecer en la habitación. Con el espíritu liberado, la habitación sellada perdió su atmósfera opresiva, transformándose en un lugar lleno de luz y de paz. Elena decidió convertirla en su estudio, pero siempre mantuvo el espejo cubierto, recordatorio de la delgada línea que separa el pasado del presente y el mundo de los vivos, del de los espíritus. Miguel, un ávido explorador y amante de la naturaleza, siempre había estado fascinado por los misterios que guardaban los bosques antiguos. Había escuchado rumores de un bosque en particular, conocido entre los lugareños como el bosque susurrante, donde se decía que los árboles podían hablar. Movido por la curiosidad y el deseo de una nueva aventura, Miguel decidió adentrarse en este bosque para descubrir sus secretos. Al principio, el bosque parecía un lugar común, con el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies. Sin embargo, a medida que se adentraba más, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. El viento llevaba consigo susurros apenas audibles que parecían llamar su nombre. Miguel, intrigado pero cauteloso, siguió el sonido pensando que tal vez alguien necesitaba ayuda. Los susurros lo guiaron a un claro, donde los árboles se alzaban imponentes, sus ramas entrelazadas formando extrañas figuras. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que los susurros no eran viento entre las hojas, sino voces. Voces que pronunciaban no solo su nombre, sino también lo de las personas que él conocía, algunos vivos y otros ya fallecidos. Intentando encontrar una explicación lógica, Miguel sacó su brújula, pero su aguja giraba frenéticamente, incapaz de encontrar el norte. Con cada paso que daba, los susurros se intensificaban y las figuras formadas por las ramas parecían cobrar vida, moviéndose sutilmente en el rincón de su visión. Cuando el sol comenzó a ponerse, Miguel entendió que debía salir del bosque antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Sin embargo, cada intento de regresar por donde había venido lo llevaba de vuelta al mismo claro. Era como si el bosque lo estuviera reteniendo, guiándolo en círculos con una intención desconocida. Finalmente, cuando las últimas luces del día se desvanecían, Miguel se encontró con una antigua figura tallada en el tronco de un árbol centenario, representando una entidad que parecía custodiar el bosque. Al tocarla, los susurros cesaron abruptamente y el camino de regreso se reveló ante él, como si la figura le concediera permiso para partir. Al salir del bosque, Miguel miró hacia atrás, sabiendo que había sido testigo de algo inexplicable, un antiguo misterio donde las voces del pasado y del presente se entrelazaban en los susurros del viento. Julia, una fotógrafa apasionada por capturar lo oculto y lo olvidado, tropezó con una vieja cámara en una tienda de antigüedades, escondida en un rincón olvidado de la ciudad. La cámara, de aspecto antiguo y con una extraña inscripción en su base, parecía llamarla, prometiendo revelar más que simples imágenes. Intrigada por su aura misteriosa, Julia no pudo resistirse y la compró sin dudarlo. De vuelta en su estudio, cargó la cámara con un rollo de película y decidió probarla de inmediato. Las primeras fotos fueron de su entorno familiar, su estudio, su jardín al atardecer y su gato somnoliento en la ventana. Sin embargo, al revelar la película, Julia descubrió algo inquietante. En cada foto aparecían figuras etéreas, sombras de personas que no estaban ahí cuando tomó las fotografías. Con cada disparo, las figuras se hacían más claras y Julia comenzó a reconocer en ellas a personas que había conocido. Amigos, familiares, incluso desconocidos cuyas historias había capturado en el pasado. Pero había algo más. Una presencia que aparecía en todas las fotos, una sombra oscura que parecía observarla desde el fondo.
Convencida de que la cámara tenía el poder de ver más allá de lo que el ojo humano podría percibir, Julia se obsesionó con descubrir su origen y su propósito. Sus investigaciones la llevaron a la historia de un fotógrafo del siglo XIX, obsesionado con capturar el alma de las personas. Se decía que había creado una cámara capaz de revelar la esencia verdadera de aquellos a quienes fotografiaba, pero desapareció misteriosamente, dejando tras de sí solo rumores y leyendas. Una noche Julia decidió fotografiarse a sí misma. Al revelar la foto, la presencia oscura estaba justo detrás de ella, más clara que nunca. Entendió entonces que la cámara no solo capturaba almas, sino que también era un portal para algo mucho más oscuro, algo que había estado esperando ser liberado de nuevo al mundo. Ella sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde, así que destruyó la cámara. Pero las sombras y las figuras que habían capturado permanecieron atrapadas en las fotografías, como un recordatorio permanente de que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Aquella experiencia la dejó con más preguntas que respuestas, preguntándose qué otras realidades se esconden justo fuera de la vista, esperando a ser reveladas por aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes para mirar. David siempre había sentido una conexión especial con el antiguo espejo que heredó de su abuela, un hermoso marco de madera tallado que colgaba en su habitación. Sin embargo, después de un extraño sueño en el que el espejo servía como portal a otro mundo, comenzó a notar algo inquietante. Su reflejo no siempre lo imitaba a la perfección. Al principio eran pequeñas discrepancias, un parpadeo fuera de sincronía, una sonrisa que tardaba demasiado en desvanecerse. Pero con cada día que pasaba, el reflejo se volvía más audaz, mostrando expresiones que David nunca hacía. Una mirada rara, un gesto burlón, una sonrisa siniestra. Intrigado y perturbado, David comenzó a investigar el origen del espejo. Descubrió que había pertenecido a un distante antepasado, un hombre de reputación dudosa y rumores de prácticas ocultas. Se decía que el espejo no solo reflejaba la imagen, sino también el alma, y que podía revelar la verdadera naturaleza de quien se mirara en él. Así que una noche decidió enfrentar lo que fuera que habitaba en el espejo. David se paró frente a él y lo desafió a mostrar su verdadera forma. Para su horror, el reflejo se distorsionó, revelando una figura oscura con ojos que ardían con una luz malévola. La figura se burló de él, susurrando secretos que solo David podría conocer, arrastrándolo hacia una espiral de dudas y miedo. Temiendo por su cordura y seguridad, recurrió a un experto en lo paranormal, donde al parecer, después de un ritual para sellar la entidad dentro del espejo, aquel espejo se estremeció violentamente, como si una tormenta estuviera atrapada en su interior antes de volver a la calma. Al tiempo, el reflejo volvió a la normalidad. David nunca pudo mirarse en el espejo de la misma manera. Lo cubrió con un paño pesado, incapaz de deshacerse de él, pero también de enfrentar lo que había visto detrás del vidrio. Aquel espejo permaneció en su habitación, hasta que un día no se supo más de David. Carla, una joven coleccionista de antigüedades, siempre había tenido una fascinación por los objetos con historia. Un día, en una pequeña tienda escondida entre las callejuelas de un viejo barrio, encontró una muñeca de porcelana que capturó de inmediato su atención. La muñeca, vestida con un traje de época y una mirada sorprendentemente realista, parecía llamarla. Sin resistirse al impulso, Carla la compró y la llevó a casa, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. La primera noche, Carla colocó la muñeca en una repisa de su habitación, admirando su belleza y detalle. Sin embargo, al despertar encontró la muñeca en el suelo, como si se hubiera caído. Pensando que había sido un descuido, la colocó de nuevo en su lugar, pero cada mañana la encontraba en un sitio diferente de la casa, siempre mirando hacia donde Carla solía estar. Intrigada y un poco inquieta, decidió investigar el origen de aquella muñeca y descubrió que le había pertenecido a una niña de la alta sociedad del siglo XIX, que había perdido la vida trágicamente joven.
Aquella leyenda decía que el espíritu de la niña permanecía ligado a la muñeca, buscando la compañía que le había sido arrebatada tan prematuramente. Decidida a encontrar una solución, Carla consultó a una médium, quien le explicó que la única manera de apaciguar al espíritu era hacer una serie de rituales o oraciones que le permitieran a la niña encontrar la paz. Sintiendo una mezcla de compasión y temor, accedió a realizarlo, esperando liberar tanto a la niña como a sí misma de esta conexión sobrenatural. La noche del ritual, Carla siguió cuidadosamente las instrucciones de la médium, creando un círculo de protección y recitando antiguas palabras de liberación. A medida de que el ritual llegaba a su fin, la muñeca comenzó a moverse por sí sola, su rostro expresando una paz que no había tenido antes. Con un último suspiro casi humano, la muñeca se quedó inmóvil. Su espíritu había sido finalmente liberado. Carla guardó la muñeca en una caja, decidida a no exponerla nunca más, aunque la experiencia la había dejado con más preguntas de aquel más allá. También le había enseñado el valor de la empatía, incluso hacia aquellos que ya no pertenecen a este mundo. La muñeca viviente se convirtió en un recuerdo de su inesperado viaje a lo desconocido y sigue guardada esperando que nunca nadie más la encuentre. En el corazón de una bulliciosa ciudad, Tomás, un joven ambicioso coleccionista de arte, se topó con un cuadro que capturó de inmediato su atención en una subasta de antigüedades. La obra era un retrato imponente de un caballero del siglo XVII. Poseía una intensidad en la mirada que parecía seguir a Tomás por toda la sala. A pesar de las advertencias del subastador sobre los extraños rumores que rodeaban al cuadro, Tomás, guiado por su instinto y fascinación, lo adquirió sin dudarlo. La primera noche con el cuadro en su apartamento, Tomás sintió una presencia inquietante, como si no estuviera solo. Cada vez que pasaba frente al retrato, juraría que la expresión del caballero había cambiado, mostrando una sonrisa siniestra que no estaba ahí antes. Intrigado y perturbado, investigó la historia detrás del cuadro. Descubrió que el retratado era un noble conocido por su crueldad y prácticas obscuras, quien, según la leyenda, había hecho un pacto con fuerzas ocultas para poder obtener poder y fortuna. Se decía que su espíritu había quedado atrapado en el cuadro, condenado a observar al mundo que ya no podía tocar. Las siguientes noches, Tomás comenzó a experimentar sucesos aún más extraños. Objetos que se movían solos, susurros apenas audibles en la oscuridad y la persistente sensación de ser observado. El ambiente en su hogar se volvió tan opresivo que decidió cubrir el cuadro con un paño, esperando que eso detuviera la actividad. Pero la situación solo empeoró. Una noche despertó para encontrar el cuadro descubierto y la figura del caballero, que ya no estaba en el lienzo. En su lugar, una ventana abierta hacia un paisaje oscuro y tormentoso que no pertenecía a este mundo. Tomás, aterrorizado, entendió que había liberado al espíritu del caballero, permitiéndole entrar en su mundo. Desesperado y buscando la ayuda de algún experto en lo paranormal, le explicaron que la única forma de sellar al espíritu de nuevo en el cuadro era a través de un encierro. Juntos se enfrentaron al espíritu en una batalla de voluntades, logrando finalmente devolverlo al cuadro y sellarlo para siempre. Habiendo aprendido la lección de no desafiar a las fuerzas más allá de su comprensión, Tomás decidió donar el cuadro a un museo, pero con estrictas instrucciones de nunca desvelarlo, asegurándose de que el caballero y su oscuro legado permanecieran ocultos a los ojos del mundo. Eduardo siempre había sido un hombre lógico, un científico dedicado a la búsqueda de la verdad a través de la evidencia y la razón. Sin embargo, su escepticismo se vio desafiado cuando se mudó a un antiguo apartamento que le había dejado su abuelo, un lugar lleno de recuerdos y, al parecer, de secretos ocultos. Desde la primera noche, Eduardo notó una sombra oscura en la esquina de su habitación, lo que atribuyó al principio a trucos de la luz o a su propia imaginación. Pero noche tras noche, la sombra persistía, más definida y ominosa, como si estuviera esperando, acechando. Eduardo intentó varias explicaciones científicas, cambiando la iluminación y los muebles del lugar, pero la sombra permanecía inmutable.
Decidido a desentrañar el misterio, comenzó a investigar. Descubrió que ese lugar había sido el estudio de su abuelo, un hombre que en sus últimos años se había obsesionado con la idea de que las sombras podían ser portales a otros mundos. Una teoría que Eduardo siempre había considerado pura fantasía. Pero una noche, impulsado por una mezcla de frustración y curiosidad, confrontó a la sombra directamente, hablándole, desafiándola a revelar sus secretos. Para su sorpresa, la sombra se movió, extendiéndose hacia él como si respondiera a su provocación. Eduardo sintió un frío penetrante, una sensación de vacío que lo envolvía, y escuchó susurros que no podía entender. Temeroso pero incapaz de apartar la mirada, vio cómo la sombra se transformaba tomando la forma de su abuelo, quien le hablaba de umbrales ocultos y conocimientos olvidados. Aquella revelación fue abrumadora. Su abuelo realmente había descubierto algo, un secreto que había llevado a su obsesión y eventualmente a su soledad de aislamiento. Eduardo, ahora enfrentando la realidad de que el mundo contenía más misterios de los que su ciencia podía explicar, tomó una decisión. Documentaría su experiencia, dedicándose a estudiar estos fenómenos desde una perspectiva científica, con la esperanza de encontrar respuestas. Y aquella sombra, una vez, una presencia amenazante, se convirtió en su guía hacia un mundo desconocido. Eduardo jamás fue visto de nuevo. Me llamo Marco, soy ingeniero de audio y siempre he sido un tipo práctico, de los que creen que solo lo que se puede ver y tocar es real. Nunca me interesaron las historias de fantasmas o lo paranormal. Mi pasión siempre ha sido la música, especialmente la música regional mexicana. Después de años trabajando y ahorrando, finalmente logré mi sueño, abrir mi propio estudio de grabación. El estudio se convirtió rápidamente en un lugar popular entre las agrupaciones locales. Tenía todo lo necesario para grabaciones de alta calidad y me enorgullecía ver cómo los músicos salían satisfechos con el trabajo realizado. Desde bandas norteñas hasta grupos de mariachi, mi estudio siempre estaba lleno de vida y de música. Cada día era diferente. Algunos días el estudio se llenaba con los sonidos alegres de los acordeones y guitarras, mientras que otros días las baladas románticas de los solistas llenaban el aire. Me encantaba ver cómo cada grupo traía su propio estilo y su propia energía a este lugar. Sin embargo, a pesar del ajetreo y de la energía positiva, también empecé a notar cosas extrañas en este lugar. Al principio eran pequeños incidentes que fácilmente atribuía a la fatiga o al estrés del trabajo. Cosas como equipos que se apagaban solos o grabaciones que se alteraban sin explicación. Pero luego, los incidentes se hicieron más frecuentes y más difíciles de ignorar. Una noche, mientras trabajaba solo en la mezcla de una canción, escuché claramente una voz en la grabación que no correspondía a ninguno de los músicos. Era una voz susurrante, casi inaudible, pero claramente presente en la pista. Revisé todas las grabaciones anteriores, pensando que podría ser un error o una interferencia, pero no había nada que explicar esa voz. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación que nunca había experimentado en mi vida práctica y lógica. A partir de ese momento, las cosas en el estudio empezaron a cambiar. Los músicos comentaban sentirse observados o escuchar susurros cuando no había nadie más en la sala. Algunos incluso se negaron a volver, diciendo que el estudio tenía mala vibra. Yo intentaba encontrar explicaciones lógicas para todo, pero en el fondo algo me decía que había algo más en mi estudio, algo que no podía explicarse tan sencillo. A medida que pasaba el tiempo, el estudio se fue llenando de historias y rumores. Lo más inquietante era que varios de los músicos que habían grabado en mi estudio ya no estaban con nosotros. Algunos habían fallecido durante la pandemia, una tragedia que había golpeado duro al mundo de la música. Empecé a notar un patrón extraño. Las grabaciones donde aparecían voces o sonidos inexplicables solían ser de grupos que habían perdido a uno o más de sus miembros.
Era como si las huellas de su presencia se quedaran impregnadas en las pistas de audio, una especie de eco de su existencia que pues simplemente se negaba a desaparecer. Una noche, mientras trabajaba en la edición de una canción de un grupo cuyo cantante principal había fallecido recientemente, sucedió algo que me dejó helado. En medio de la pista, claramente audible, se escuchó la voz del cantante fallecido. Era una parte de la canción que les juro que no habíamos grabado, una estrofa que hablaba de despedida y recuerdos. Me quedé sentado, escuchando esa voz una y otra vez, intentando encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Nadie más había estado en el estudio cuando grabamos esa canción, y esa parte de la letra no existía en las notas originales. Los músicos del grupo quedaron igualmente impactados cuando les mostré la grabación. Algunos se emocionaron viéndolo como una señal de que su compañero seguía con ellos de alguna manera, aunque otros se mostraron más escépticos, pero no podían negar la evidencia de lo que estaban escuchando. El estudio se convirtió en un lugar de misterio, un espacio donde la línea entre el presente y el más allá parecía como difuminarse. Ya los músicos venían no solo a grabar sus canciones, sino también en busca de una conexión con aquellos que ya no estaban. Yo, que siempre había sido un hombre de ciencia y de lógica, me encontré cuestionando mis propias creencias. No podía negar lo que mis oídos escuchaban, lo que mis ojos veían. Algo extraordinario pasaba en mi estudio, algo que no entendía. Y cada sesión de grabación se convirtió en una experiencia única, donde la música se mezclaba con lo inexplicable. Y aunque parte de mí quería cerrar el estudio, alejarme de todo eso, otra parte necesitaba entender. Necesitaba saber qué o quién estaba detrás de esos ecos y sombras. La atmósfera en el estudio se volvió cada vez más densa, cargada de emociones y de recuerdos. Los músicos que venían a grabar a menudo compartían historias sobre sus compañeros fallecidos, y parecía que cada relato añadía una capa más al misterio que envolvía el lugar. Una tarde, mientras trabajaba solo en el estudio, sucedió algo que me hizo cuestionar aún más la realidad. Estaba mezclando una pista, cuando de repente toda la electricidad se cortó. El estudio quedó sumido en la oscuridad. Un silencio absoluto me rodeaba, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando la luz volvió, noté que algo había cambiado en la configuración del equipo. Las perillas y los controles parecían haberse movido por sí solo. Lo más extraño fue que la pista que estaba mezclando había sido alterada. Incluía una melodía de guitarra que estoy seguro que yo no había grabado. Una melodía que sonaba triste y nostálgica. De hecho, intenté replicar lo sucedido, pensando que podría haber sido un fallo técnico, pero fue imposible. La melodía era única, como si alguien la hubiera tocado en ese preciso momento de oscuridad. Los días siguientes, el estudio se llenó más de fenómenos inexplicables. Instrumentos que sonaban solos, susurros apenas perceptibles en las grabaciones, sombras que se movían en el rabillo del ojo. Los músicos lo sentían también. Algunos lo tomaban como una señal de que sus seres queridos seguían presentes, pero otros se mostraban como más reacios a aceptar lo que estaba sucediendo. Así que una noche decidí quedarme a dormir en el estudio, esperando experimentar algo que me diera respuestas. Me quedé despierto hasta tarde, observando y escuchando. Pasada la medianoche, comencé a oír una música suave, una mezcla de voces y cuerdas que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté, seguí el sonido que me llevó a la sala principal de grabación. Ahí en la penumbra vi figuras etéreas, casi transparentes, de músicos tocando sus instrumentos. No eran más que sombras, pero la música que producían era clara y emotiva. Permanecí inmóvil, observando el espectáculo. Las figuras no parecían notar mi presencia, estaban completamente absortas en su música. Era una escena surrealista, hermosa y melancólica a la vez. Cuando la música cesó, las figuras se desvanecieron, dejando la sala en silencio. En ese momento desperté y me quedé ahí en la oscuridad sintiendo una mezcla de asombro y tristeza.
Algo extraordinario estaba ocurriendo en mi estudio, y ese sueño acababa de revelármelo. Después de aquella noche, el estudio se convirtió en un lugar aún más inquietante para mí. A pesar de que para algunos aquella experiencia podría ser buena, incluso bella, yo no podía sacudirme la sensación de que estaba jugando con algo que no entendía. Una noche que me quedé hasta tarde para trabajar, el estudio estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los equipos. Estaba completamente absorto en mi trabajo cuando de repente el aire se volvió frío, tan frío que podía ver mi aliento. Levanté la vista y vi que la puerta del estudio se abría lentamente. No había nadie al otro lado, solo la oscuridad del pasillo. Sentí una oleada de miedo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Me levanté y me acerqué a la puerta. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era un rasguño lento y constante que venía de la sala de grabación. Con cada paso que daba hacia la sala, el sonido se hacía más fuerte y más desesperado. Abrí la puerta y lo que vi me dejó paralizado. Los instrumentos, al parecer, se movían solos. No me lo tomen a mal, no estaban flotando en el aire. Pero, por ejemplo, las guitarras, las cuerdas parecían estarse tocando. Los micrófonos emitían algún tipo de sonido. Pero lo que sí fue aterrador fue ver mi propia silla de mezclas girando violentamente, como si estuviera en medio de un torbellino. Los controles y las perillas se movían frenéticamente, creando una cacofonía de sonidos discordantes que llenaban la sala. Me quedé ahí incapaz de moverme, viendo cómo el estudio que había construido con tanto esfuerzo se convertía en un escenario de caos y terror. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Los instrumentos y el silencio se unieron. Salí de ahí temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No sé qué había causado ese fenómeno, pero no me iba a quedar más ahí. Esa noche no pude dormir, me quedé despierto preguntándome si debía cerrar el estudio para siempre. Después de esa noche de terror extremo, supe que tenía que hacer algo. A pesar de mi escepticismo habitual, decidí buscar ayuda espiritual y contacté a un sacerdote local. Me expliqué que necesitaba solamente bendecir el estudio. No entré en detalles y jamás le comenté lo que había sucedido. Pero algo en mi voz probablemente delató mi desesperación. El padre llegó al estudio con un aire de serenidad que contrastaba con mi ansiedad. Comenzó a recorrer cada rincón del lugar, esparciendo agua bendita y recitando oraciones. Observé el ritual en silencio, preguntándome si realmente tendría algún efecto. Cuando terminó el padre, me aseguró que la bendición ayudaría a traer paz al lugar. Me sentí ligeramente aliviado, pero la duda rondaba mi mente. Después de que se fue, me quedé en el estudio escuchando el silencio esperando. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Los ruidos y los sucesos extraños continuaron, pero ya no había violentos episodios como antes. A veces, alguna puerta se abría y cerraba sola. Los instrumentos parecían tocar notas aisladas, pero nada comparado con lo que había vivido. Aunque la bendición parecía haber calmado la intensidad de los sucesos, no los detuvo. Así que me pregunté si lo que estaba pasando en el estudio era algo más allá del alcance de una bendición. ¿Sería posible que las almas de los músicos fallecidos estuvieran todavía presentes, aferradas a este mundo por su amor a la música? No lo sé. Solo sé que el estudio se había convertido en un lugar de misterio, un espacio donde la línea entre lo terrenal y lo espiritual parecía borrosa. Los músicos que venían a grabar a menudo comentaban sobre la atmósfera única del lugar. Algunos incluso decían sentirse inspirados por las energías que lo habitaban. Yo continué trabajando en el estudio, adaptándome a su nueva realidad. A veces en la quietud de la noche me siento solo en la sala de grabación, escuchando los suaves sonidos que llenan el aire, preguntándome sobre las historias
y las vidas que habían dejado su huella en este lugar.